Querido hermano, como usted acaba de ver en las imágenes introductorias, vamos a iniciar hoy día una nueva serie de sermones que se titula Una Navidad Diferente. Porque, ¿qué duda cabe de que este año la Navidad va a ser una Navidad diferente como tal vez ninguno de nosotros antes había vivido? Una Navidad en medio de pandemia que nos restringe la posibilidad de viajar y tal vez de encontrarnos con nuestros seres queridos, aunque a pesar de ello, de todas formas tratamos de conservar ese espíritu navideño adornando nuestras casas, ¿cierto? Como usted puede ver también aquí que hemos hecho un pequeño arreglo para recordar, ¿cierto?, el motivo navideño. Para también preparar tal vez aquella cena que podamos disfrutar tal vez con menos personas en nuestro hogar, con las personas con las que nosotros vivimos, y de todas maneras tratar de sacar adelante esta festividad. Sin embargo, ¿qué duda cabe, hermanos, que vamos a ser tomados por un profundo sentido de nostalgia? Y creo profundamente que podemos utilizar estas circunstancias actuales que parecen ser una desventaja como elementos que pueden tornarse a nuestro favor. ¿De qué forma? De forma que este año la Navidad pueda estar centrada en lo que realmente ella significa, que es encontrarnos con el Dios encarnado, que es encontrarnos con nuestro Salvador, que entró en la historia y que entró en nuestra historia para marcar la diferencia. Que nuestra Navidad pueda retomar como centro la persona y la obra de Cristo Jesús. Porque Navidad, hermanos, es un momento en donde podemos depositar toda nuestra confianza en aquel que es el Señor absoluto de la Navidad. Porque, de hecho, ese es el título de este sermón, ¿sí? Es una Navidad diferente, pero una Navidad en la que podemos rescatar un símbolo de confianza. Navidad es un símbolo de confianza. Y el texto para la predicación de hoy es el Cántico de María. Un texto que hemos leído y predicado en ocasiones anteriores, ¿sí? Conocido también como el Magnificat. Y en esta porción bíblica vemos a María atravesar una situación sumamente incierta para ella. El contexto general en donde está insertado el Magnificat de María es un contexto en el que ella fue puesta en circunstancias muy inciertas al momento de, por ejemplo, recibir la noticia por parte del ángel de que ella iba a estar embarazada. Aquí está comenzando la Navidad. En aquel momento, la acción de Dios a lo largo de la historia entró y convergió en la vida de María, demostrándonos de esa manera también su cuidado por nosotros. Así que mire, preste atención a este hermoso texto bíblico que está en Lucas capítulo 1 del 46 al 56. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella 3 meses, y después se volvió a su casa. Para entender las circunstancias inciertas que yo mencioné anteriormente que rodearon el cántico de María, es necesario revisar muy brevemente cómo era el matrimonio en el contexto judío de aquella época, ¿sí? Porque María, dice el texto, que había sido desposada por José.
Pero hay algunas diferencias culturales que creo yo muy necesario resaltar para que usted comprenda la circunstancia incierta en la cual se encontraba María en este momento cuando ella declara estas palabras. En el pacto matrimonial, los jóvenes generalmente en aquella época no podían escoger a sus cónyuges como hoy día sí lo hacen. En aquella época era usualmente utilizado el sistema de arreglar los matrimonios, y eso era una labor principalmente de los padres de los novios. Y este pacto matrimonial en donde las familias se sentaban a conversar generalmente establecía un valor, un precio, ¿cierto? Que se denominaba la dote, que el novio debía pagar a la familia de su novia para poder casarse con ella. La edad en la que usualmente en aquella época los matrimonios se arreglaban era entre los 16 y 18 años para los varones. En el caso de las damas era entre los 12 y 13 años. ¿Qué duda cabe? Es que mucho han cambiado los tiempos desde aquella época hasta hoy. Para nuestros tiempos eso claramente sería algo impensado, ya que nos parece que casar a una lolita de 12, 13 años con un joven de 16, 18 años es algo irrisorio. Bueno, esa era la costumbre de aquella época y mal haríamos nosotros en juzgar desde nuestra perspectiva cultural las prácticas de aquella época. Esto lo digo solamente a modo que usted entienda el momento que María estaba viviendo en su vida en aquel instante. Por lo tanto, cuando el ángel, Gabriel, informa a María de su situación, de que ella iba a estar embarazada, ella era apenas una niña, una jovencita, una adolescente, no era una mujer hecha y derecha propiamente tal. Y no solo eso, sino que también en el proceso del noviazgo habían cosas bastante diferentes a las que hay en nuestra época. En aquella época el noviazgo duraba 12 meses. ¿Sí? 12 meses entre que se comprometía el pacto, ¿cierto? En que se firmaba el pacto, y la boda propiamente tal. Y vemos que en la historia de Navidad, María y José estaban viviendo precisamente en ese periodo de 12 meses, en ese periodo de noviazgo, entre que ya había sido acordada la dote y que esperaban 12 meses para poder casarse. Y mientras duraba ese proceso, esto es interesante porque el novio debía preparar la casa en donde iba a vivir con la novia, teniendo que trabajar arduamente para ello, mientras que la responsabilidad de la familia de la novia era preparar la celebración, era preparar la fiesta. Además, cuando se llegaba el momento de la fiesta, esta fiesta no duraba un par de horas como usualmente hoy día duran los matrimonios, sino que duraban varios días. Incluso podían llegar a hacer hasta 7 días de celebración. El novio salía de su casa, se encaminaba hacia la casa de los padres de la novia con su mejor vestuario y acompañado de un cortejo al son de la música y de varias canciones, llegaba a la casa de la novia recibía al novio en la casa de sus padres y ellos salían juntos del hogar de sus padres con la bendición de sus padres. Esto es un fenómeno muy interesante en aquella época. Ellos primero recibían la bendición de sus padres y después recibían la bendición de el sacerdote. Estos elementos son importantes para entender las circunstancias históricas en las que María estaba inmersa y la incertidumbre de la noticia de su embarazo en medio del noviazgo. Porque en aquel momento José, y lo dice la Biblia, no había conocido, es decir, no había estado íntimamente con María aún, porque no les correspondía estar juntos sino hasta después de celebrada la boda. Y ese proceso no había culminado. Entonces, delante de ello es que nosotros vemos que Navidad pasa a ser un símbolo de confianza. Porque Navidad irrumpe en la historia, por ejemplo, de una adolescente y de un joven como José, y les da vuelta y les pone de cabeza su historia y su vida.
Pero Navidad representa un símbolo de confianza, porque independientemente de las incertidumbres que trajo la intervención de Dios en sus vidas, ellos depositaron su confianza en el Señor. Prueba de ello es el cántico de María. Prueba de ello es que una Lola, una adolescente de 12, 13 años, es capaz de engrandecer en su corazón al Señor que la había visitado con esta noticia. Es por eso que cuando hablamos de la Navidad como un símbolo de confianza, debemos aprender a ver la Navidad también desde una perspectiva personal y relacional con Dios. Navidad es eso. Navidad es un encuentro con Dios. Navidad es el encuentro de Dios con los hombres. Miren lo que dice la primera parte del Cántico de María. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Fíjese que María nos muestra que algo aconteció en su vida que la llevó a una perspectiva personal de un encuentro relacional con Dios. Cuando pensamos en Navidad, pensamos solo en personas que se han involucrado religiosamente con ella, o que incluso hasta solamente de manera intelectual, de manera comercial incluso, pero no de manera personal. Muchas personas practican y celebran la Navidad desde una perspectiva religiosa, desde una perspectiva intelectual o derechamente desde una perspectiva comercial. Pero lo que vemos en la historia de Navidad, que cuando ella irrumpe en la historia de María y de José, les hace ver una perspectiva sumamente personal y relacional con Dios. Porque Navidad es eso, es un encuentro personal y relacional con nuestro Dios que se encarnó en la persona de Jesucristo. María dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María dice aquí que todo su ser se alegra en Dios. Y ella no está utilizando la palabra alma y la palabra espíritu como dos cosas diferentes, ¿cierto? Como a algunas personas les gusta andar separando cosas que no tienen que estar separadas, ¿sí? No está utilizando dos conceptos para cosas diferentes. Lo que está enfatizando María es que ella está alabando al Señor con todo su ser, con todo lo que ella es. Alaba al Señor por la intervención y por este encuentro personal que sostuvo con Él. La vida, queridos hermanos, no tiene una perspectiva exacta del significado de Navidad hasta que nosotros no ganemos la certeza respecto de un encuentro real con Dios, con aquel Dios que es vivo y verdadero. La Navidad carece de sentido y significado verdadero si no tenemos la certeza en nuestro corazón de que nos hemos encontrado de manera relacional y personal con aquel Dios que entró en la historia. Puedes celebrar Navidad de manera religiosa, puedes celebrar Navidad de manera intelectual, puedes celebrar Navidad de manera comercial, pero Navidad no tendrá sentido si no somos capaces de tener la certeza en nuestro corazón de que ella es un símbolo de confianza en Dios, con aquel Dios que nos hemos encontrado de manera relacional y personal. Es lógico que María apunte hacia esa relación con Dios, porque de hecho, y es bueno destacar esto, ella fue elegida para cargar en su vientre al Salvador. ¿Qué más personal que eso? ¿Qué más relacional que tener a el Dios encarnado engendrándose en tu vientre? María no tenía otra opción que decir, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Porque Él salió a mi encuentro, porque Él me encontró. Yo era una Lola de 12 años, me iba a casar, iba a tener mi casa, iba a criar mis hijos, iba a tener mi familia, y el Señor sale a mi encuentro y trastorna mis planes, pero mi alma engrandece a Dios,
porque Él se encontró conmigo. Eso es Navidad. Navidad es encontrarse con Dios, hermanos. Es encontrarse con Dios en medio de las incertidumbres de la vida, en medio de las tinieblas, en medio del desierto, en medio del dolor. Navidad es encontrarse con el Dios encarnado, que sale a nuestro encuentro para decirnos cuánto nos ama. Es por eso que deberíamos hacer nuestras las palabras de María. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Fíjense que no deja de sorprenderme en la historia de Navidad que la primera vez que aparece el ángel Gabriel a dar la noticia de la Navidad fue a Zacarías, que era el esposo de Elizabeth, prima de María. Y Elizabeth era una mujer ya anciana, al igual que Zacarías, y el ángel Gabriel les dice que ellos iban a concebir un hijo. Y con la intervención del ángel Gabriel, Dios estaba preparando esta escena del encuentro de Elizabeth y de María, que es el encuentro en donde se produce este cántico. Ese es el contexto en el que se produce este cántico. Porque aquel bebé que estaba en el vientre de Elizabeth iba a ser aquel que incluso prepararía el camino del Salvador Jesús, que estaba en el vientre de María, ¿cierto? Nosotros sabemos de quién estamos hablando, de Juan el Bautista. Entonces, luego de visitar a Zacarías y Elizabeth para informarles que ellos, siendo ancianos y estériles, iban a concebir un hijo, el ángel Gabriel visita a María y le informa que ella también engendraría en su vientre al Hijo de Dios, y cuyo nombre debía ser Jesús. Entonces, fíjense, Dios prepara una serie de encuentros personales, porque Navidad es eso, encontrarse con Dios y encontrarnos comunitariamente con Dios. Esto es maravilloso, es realmente revelador ver cómo de hecho Navidad es celebración en familia, es encuentros personales que nos guían a los pies de nuestro Dios. El mismo ángel Gabriel luego posteriormente visita a José para de alguna manera decirle que todo lo que María le había dicho no era una mentira, que era verdad que ella había concebido el Espíritu Santo y que por lo tanto no la abandonara. ¿Ya? La Biblia posteriormente nos dice que María, estando embarazada, visita a su parienta Elizabeth, que ya tenía 7 meses de embarazo, y cuando María entra en la casa de Elizabeth, lo primero que ella le dice a María es: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Lo primero que dice Elizabeth a María cuando entra a visitarla es: bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Elizabeth ya sabía lo que Dios estaba haciendo en la historia. Y Elizabeth dice esto después de que María entra en la casa, porque también Elizabeth siente que el bebé, la criatura que estaba gestándose en su vientre, saltó, reconoció a su Salvador Jesús. Y es por eso que la respuesta de María para Elizabeth es: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Fíjese, Navidad es una serie de encuentros personales que nos encuentran con el Dios de la historia. Por eso debemos recuperar esa perspectiva relacional y personal con Dios en esta Navidad. Y me gustaría ejemplificárselo a través de lo que dice el libro de los Hebreos, en el capítulo 1, de los versículos 1 al 5. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Fíjese en esto, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El Hijo, superior a los ángeles, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él será a mí por hijo. Cuando hablamos de la historia de Navidad, estoy seguro que a muchos de nosotros nos gustaría que un ángel del Señor viniera a decirnos, esto es lo que va a pasar. Que un ángel del Señor nos venga y nos diga, esta es la decisión que tienes que tomar. Pero Navidad transforma eso. Porque de la lectura de este texto de Hebreos podemos llegar a la conclusión de que existe un Dios personal y relacional que entra en nuestra historia y que pasa a ser mejor que cualquier mensajero, que cualquier ángel. Cristo Jesús. No necesitamos de ángeles, no necesitamos de mensajeros fuera de la persona de Cristo Jesús, para que a través de Él conozcamos la buena voluntad de Dios para nosotros. Ya no necesitamos de conocer a Dios a través de la perspectiva del ángel Gabriel. No necesitamos de mediadores, no necesitamos de intercesores, necesitamos solamente de aquel Salvador que fue engendrado en el vientre de María y que entró en la historia para relacionarse contigo y conmigo. Porque esta Navidad diferente debe hacernos ganar una perspectiva relacional y personal con Dios. Pero en segundo lugar, esta Navidad diferente debe también hacernos ganar una perspectiva real de quiénes somos nosotros. Una perspectiva real de quiénes somos nosotros mismos. Hermanos, no es solo tener una perspectiva adecuada acerca de quién es Dios y de nuestro encuentro con Él, ¿cierto? Como ese encuentro que tuvo María con Dios, sino una perspectiva también real de nosotros mismos. Miren lo que dice María en el Magnificat, verso 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Preste atención a este concepto, la bajeza de su sierva. Porque la palabra en griego utilizada aquí es la palabra tapeinosis. Y tapeinosis significa literalmente de bajo estatus. O también podemos decir desposeído, pobre. María reconocía exactamente lo que ella era. Ella no tenía ningún tipo de pretensión. Fue una joven, pobre, desposeída, pero aún así, en esa condición, la gracia de Dios recayó sobre ella para que fuera la madre de Jesús. Y es por eso que la Biblia dice en el Cántico de María que ella sería recordada por todas las generaciones como una mujer bienaventurada. Y sabes que esto descubrirlo es fantástico, porque María era una muchacha humilde, de bajo estatus, pero era feliz. Era feliz. Bienaventurada. Cada vez que pensemos y recordemos a María, debemos recordar que ella era una mujer feliz. María reconoce quién definitivamente ella era y cómo había sido objeto de la gracia de Dios. María reconoce, con esto de decir la bajeza de su sierva, que no tuvo ningún tipo de mérito para ser escogida como la madre de Jesús. María no tenía absolutamente nada especial o distinto a cualquier tal vez otra mujer hebrea de aquella época. Y esto queda comprobado en el proceso de nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque María y José no tenían un plan de salud. Porque cuando María y José van a Belén por el empadronamiento,
no encuentran lugar en ninguna posada, en ninguna hostería, no tenían tampoco mucho dinero para pagar y que les hicieran o les armaran un lugar, porque no era que necesariamente no existiera ningún lugar donde ellos pudieran alojar. El tema es que lo que les alcanzó fue encontrar un establo, encontrar el lugar donde duermen los animales. Y fue allí donde acontece el nacimiento del Rey del mundo. Es allí donde acontece el nacimiento de nuestro Salvador, en el contexto de la pobreza de su familia. ¿Para qué? Para mostrarnos que Dios no ve en nosotros méritos que nos hagan merecedores de su gracia. Él la derrama sencillamente sobre aquellos que escogió y amó. María reconoce su pobreza y reconoce que todo aquello que ha recibido procede de la gracia de Dios y no de ningún mérito y ninguna virtud que exista intrínsecamente en ella. Por esa razón, querido hermano, saque de su mente, cuando usted piensa en relacionarse con Dios y encontrarse con Él, que hay algo que usted pueda hacer para merecer o atraer el amor de Dios a su vida, porque no hay nada que usted pueda ser o hacer para merecer y atraer el amor de Dios hacia su vida, porque la Biblia deja muy claro esto: no es por méritos, no es por obras, es por fe, es por la gracia de Dios. Y el problema, queridos hermanos, es que muchos de nosotros que estamos conectados tal vez a esta transmisión, estamos llenos de compromisos. Llenos de compromisos. Y no estamos apartando tiempos y espacios para, de hecho, conectarnos con Dios. Tal vez incluso para algunos, solamente la época de Navidad es un tiempo para conectarse con Dios. Pero el resto de la semana y el resto de las semanas pareciera ser que esta relación y encuentro con Dios es algo completamente ausente. Hermanos, por causa de eso, no tenemos la confianza que María tenía de entender que siendo humilde, que siendo desposeída, era una mujer feliz, que era una mujer bienaventurada. María se encontró con su Salvador, se encontró con Dios y su vida cambió, y eso fue suficiente para llenar su alma de la alegría y satisfacción que muchas veces buscamos en cosas que son superfluas, en cosas que son vanas, en cosas que son temporales y pasajeras. ¿Por qué? Es importante que reconozcamos que Navidad también nos hace ganar una perspectiva de lo que somos. Y delante del Señor, ¿qué somos? Absolutamente nada. Todo lo que tienes lo recibiste por gracia y por amor del Señor. Navidad es un tiempo de gratitud. Es un tiempo de gratitud para decirle al Señor: tú miraste la bajeza de este siervo y aún así decidiste amarme. Y aún así decidiste derramar sobre mí tu gracia y rodearme de bendiciones. Glorias sean dadas a ti, Señor, porque me amaste. No por lo que soy, sino por lo que tú eres. No por lo que hago, sino por lo que tú hiciste por mí. Yo quiero invitarle a que usted piense en las cosas que ya tiene. Porque yo creo que es justo que usted me pueda decir: está bien, el Señor derrama su gracia sobre mí, pero aún así, mire, pastor, tengo varias necesidades, tengo varios problemas en mi vida. Yo quiero que usted piense hoy día lo que ya tiene, lo que ya el Señor le ha dado. Quiero hacer una lista muy breve. Nosotros ya tenemos vida eterna. Ya tenemos una mansión en los cielos. Ya tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ya tenemos una alegría que es indescriptible. Tenemos el amor de Dios que nunca nos abandonará. Tenemos una familia. Tenemos una iglesia. Y tenemos motivos de sobra cada día para agradecer al Señor. Tenemos una corona real
que el Señor nos dará cuando entremos en su presencia para reinar con Cristo Jesús por siempre. Y ninguna de todas estas cosas que yo les he nombrado está sujeta a tributación. Ninguna de estas cosas está sujeta a tributación. Son suyas porque el Señor se las entregó y podemos disfrutarlas. Si tenemos todas estas cosas, hermanos, podemos estar tranquilos, porque nada las podrá arrebatar de nuestra mano, ya que las hemos obtenido solamente por la gracia de Dios. Y el problema es que muchos de nosotros no conseguimos vivir la alegría que María estaba viviendo, porque de hecho no estamos confiando en todo aquello que Dios está haciendo en nuestras vidas e historias. Y es por eso que hoy día la invitación de Navidad es a confiar. Navidad es símbolo de confianza. Yo sé que las circunstancias son inciertas. Yo sé que planificar el futuro es algo más bien incierto, pero confíe. Navidad es tiempo para confiar en el Dios que entró en la historia para cambiar nuestras historias. Y por último, esta Navidad diferente debería darnos una perspectiva clara de la gratitud que debemos tener por las señales de la gracia. Y esto fue lo que conversamos el domingo pasado, en la serie anterior, ¿sí? Reconociendo las señales de la gracia. Hoy día quiero volver a recordárselo. Navidad es un tiempo para que aprendamos a reconocer y estar agradecidos por cada señal de la gracia de Dios sobre nosotros. María dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Ha hecho grandes cosas el poderoso. María entra en un contacto afectivo con Dios tan grande que ella entiende que en lo ordinario de la vida las cosas extraordinarias pueden suceder. Ella tenía tal conciencia de su conexión con Dios que sabía que en medio del ordinario algo extraordinario podía ocurrir, como ocurrió con el rey David en la serie anterior. Necesitamos, hermanos, darle valor a esas señales cotidianas de la gracia que suceden en nuestra vida diaria, porque es a través de las cosas ordinarias que lo extraordinario puede manifestarse. Es por eso, hermanos, que nunca es saludable el camino de buscar solamente lo extraordinario y las grandes intervenciones y hechos portentosos del Señor, olvidándonos que Dios también actúa poderosamente en las cosas ordinarias de la vida, en lo cotidiano, en lo diario. Porque ¿sabe qué? Fue viviendo su vida cotidiana y ordinaria que María se encontró con lo extraordinario. Fue cumpliendo con la agenda de cualquier niña adolescente judía de aquella época, preparando su matrimonio, que ella se encontró con Jesús en su vientre para darle forma a la historia de Navidad. Incluso, esto es sumamente revelador, incluso la propia intervención del ángel Gabriel no es un hecho tan extraordinario como nosotros solemos pensar. ¿Sabe por qué? Porque la propia figura del ángel, si la miramos bien, no es tan extraordinaria. La Biblia no dice que Gabriel era un ser espiritual con vestiduras resplandecientes, como usualmente se presenta a los seres celestiales. Lo que sorprendió a María no fue la figura del ángel Gabriel. Lo que sorprendió a María fue la noticia que este ángel le dio. Por lo tanto, el ángel aquí era una persona tal vez como usted o como yo, pero una persona que fue usada por Dios para llevar esta palabra, esta noticia a María. Otra cosa, fue en la visita ordinaria de una mujer a su pariente que propició el contexto que nos hace ver este hermoso cántico de María. ¿Qué más ordinario y qué más cotidiano que ir a visitar a un pariente que está embarazada? En ese contexto de lo ordinario pasaron cosas extraordinarias. En medio de esa visita, María clama de lo profundo de su corazón al Señor y recita estas hermosas palabras que nosotros hemos acabado de leer. Un poema que es cantado cada Navidad
por miles de personas en muchos y diferentes lugares del mundo. En medio del ordinario, lo extraordinario puede manifestarse. Con esto quiero empezar a terminar. ¿Qué hizo el Señor por María? Ella lo dice en este texto que acabamos de leer. Ha extendido sobre ella su misericordia. Dice, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. El Señor también manifestó su poder, porque hizo proezas con su brazo y esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. El Señor exaltó a los humildes porque le quitó el trono a los poderosos. El Señor ha suplido para nuestras necesidades, porque alimentó y colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos envió vacíos. Ha sido fiel a su pacto con nosotros, porque socorrió a Israel, acordándose de la misericordia de la cual habló a sus padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Dios fue fiel a su pacto. Dios manifestó todo su amor y toda su gracia a través de estas pequeñas y constantes señales en la vida de María. Y Dios también manifiesta todo su amor y toda su gracia a través de constantes y permanentes señales cotidianas en tu vida, que hoy día yo te invito a que las reconozcas y que agradezcas por ellas. Navidad es un tiempo de gratitud por las señales de la gracia de Dios. Quiero dejarte 3 preguntas para pensar y practicar. Primero, ¿usted tiene la certeza de su encuentro personal con Cristo al punto de decir con confianza que su alma engrandece al Señor? Yo se lo dije al principio. Usted puede disfrutar de la Navidad de manera religiosa, de manera intelectual o de manera comercial, pero ella solo tendrá verdadero significado si ganamos conciencia de ese encuentro personal y relacional con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Segundo, ¿has sido humilde para reconocer tus limitaciones y reconocer que necesitas confiar más en Dios? Ya Navidad te mostró lo que eres. María dice, la bajeza de tu sierva. La Biblia ya nos muestra lo que somos. Hemos sido suficientemente humildes para reconocer nuestras limitaciones y que debemos dejar de confiar en nosotros mismos y pasar a percibir la Navidad como un símbolo de confianza en Dios, en lo que Él hizo por nosotros. Y tercero, ¿has cultivado la gratitud diaria por las señales de la gracia de Dios a lo largo de tu historia? No pienses solo en las cosas malas que pasaron este año 2020. Que dicho sea de paso, sería bastante más fácil pensar en eso, ¿sí? Porque, pucha, que pasaron cosas malas este año. Pero hoy día, la invitación final de este mensaje es: no pienses en eso. Yo no digo que no hayan pasado. Pasaron, trajeron consecuencias sobre nosotros, pero no pienses en ellas. Utiliza este tiempo de Navidad para pensar en las señales de la gracia de Dios que suceden día tras día, para que puedas ser consciente del cuidado que Dios tiene de ti. Así como cuidó de María, Dios cuida de nosotros. Y usted va a tener motivos de sobra para agradecer y para decir, como dijo María al inicio de su cántico: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Oremos. Señor, mi alma te engrandece. Y mi espíritu, Señor, se regocija en ti porque eres mi Salvador. Gracias, Señor, porque nos provees de este tiempo para agradecer. Este tiempo para confiar en lo que tú estás haciendo a pesar de la incertidumbre que nos produce lo que estamos atravesando y experimentando. Te quiero pedir, Señor, que ahora
tú nos hagas ganar conciencia de este encuentro personal contigo para vivir una Navidad diferente. Para vivir una Navidad, Señor, que nos haga reconocer la bajeza de cada uno de nosotros. Nos haga abandonar las pretensiones personales de autoconfianza y nos permita, Padre, abrazarte con todas nuestras fuerzas, porque solamente tú, Señor, eres la roca firme en la cual podemos sostenernos en medio de la tormenta. Para que también, Señor, de ahora en adelante, ya no nos concentremos tanto en las penurias que hemos vivido en este año 2020, sino, Señor, para que aprendamos a reconocer cada señal de tu gracia transformadora en nosotros. Oh Señor, ten misericordia, levántanos y anímanos con tu amor en esta Navidad en la que te recordamos. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.